Bueno, buenas tardes a todos. Estoy en Dakota del Sur, en el Freedom Fest, así que desde aquí les doy la bienvenida a un nuevo webinario del Ayn Rand Center Latinoamérica. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es María Martí, soy presidente del Ayn Rand Center para América Latina, que tiene como objetivo promover las ideas de Ayn Rand y de su filosofía objetivismo en la región, con el fin de cambiar un poco nuestras sociedades, la política, la economía, pero básicamente entendiendo que si queremos cambiar la punta del iceberg, que vendría a ser justamente la economía y la política, también tenemos que trabajar en la base del iceberg, que son justamente los principios filosóficos de la región. Así que en eso estamos, con un nuevo impulso también por lo que está sucediendo en Cuba, viendo que los hermanos cubanos quieren liberarse y quizás sí logramos matar la cabeza de la serpiente, el socialismo en Latinoamérica poco a poco se va a ir desvaneciendo. Crucemos los dedos y sigamos trabajando por las ideas de la libertad, por los derechos individuales, y en mi caso acá por promover la filosofía de Ayn Rand. Un par de pequeños anuncios que tengo. Para aquellos que son nuevos, supongo que los amantes de Thomas Sowell se están sumando a un webinario del Ayn Rand Center quizás por primera vez. Nos gustaría que nos siguieran, vieran también lo que estamos haciendo con el Ayn Rand Center. En la website estamos como aynrandlatam.org, en social media estamos en Facebook como Ayn Rand Center Latinoamérica, y tenemos un grupo de debate que algunos a veces agarran a los pelos, pero es muy divertido y compartimos ideas, aprendemos mucho, que se llama Ayn Rand Latinoamérica. Mandamos siempre una vez por mes un newsletter mensual, Rand Express, con contenido objetivista traducido al español, con frases, con videos, con un poco de todo. Así que para aquellos que están curiosos acerca de las ideas en Rand, les recomiendo suscribirse a nuestro newsletter, que lo pueden hacer a través de la página web, y por supuesto seguirnos en Instagram, Twitter y en YouTube, que estamos como Ayn Rand Latam. Me está costando pasar, acá está. Para todos aquellos también que quieran apoyar la promoción de las ideas de Ayn Rand, pueden hacerlo siendo miembros. Cada membresía tiene beneficios, pueden participar de mesas redondas y eventos en particular, pueden participar en Ayn Rand Cons, que estamos organizando ahora en noviembre, una en Guatemala y una en México. Así que simplemente entrando a aynrandlatam.org/donar van a ver las posibilidades que hay ahí por ustedes, y cualquier pregunta que tengan al respecto se pueden comunicar con nosotros a info@aynrandlatam.org o webinars@aynrandlatam.org. En el día de hoy tenemos un webinario muy especial, porque vamos a, no sé si comparar, pero de alguna manera hablar de dos intelectuales, dos pensadores que realmente han luchado y luchan por las ideas de la libertad. Uno de ellos, creo que los conocen a todos, es Thomas Sowell, y la otra es, quien amerita el nombre de esta organización, Ayn Rand. Y vamos a hablar básicamente de la visión de ambos sobre el capitalismo y sobre la libertad. No soy experta en Thomas Sowell, lo respeto, lo admiro, pero aquí hay tres personas que sí son completamente fans de Tom Sowell y saben mucho más que él, así que voy a permitirles a ellos que lo presenten más que yo. Y ellos tenemos como invitados especiales hoy a Laura García, que es ingeniera en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, es máster en ingeniería industrial, docente, y es fan de Thomas Sowell y de Ayn Rand. Muy bien, compartiendo ahí su fanatismo por ambos. Por otro lado tenemos a Martín Jaramillo, que es economista, con énfasis en no regulación, sino desregulación económica, columnista en El Espectador, profesor universitario y consultor empresarial, fan de Thomas Sowell, de Stephen Landsburg y de Milton Friedman. Siempre a favor de la libertad. Y por último tenemos a General Solarte, que es economista en énfasis en economía cuantitativa, investiga sobre efectos económicos del cambio climático y trabaja como consultor de nuevos negocios para una universidad privada en Medellín, Colombia. Fan de Thomas Sowell, y también, más allá de esta presentación quizás un poquito más formal, me gustaría que cada uno de ustedes también se presentara, así que yo voy a ser más de espectadora y a disfrutar hoy este panel. Me voy a meter cuando
quiera meter algo de Ayn Rand, pero me gustaría dejarlos en sus manos. Así que la primera pregunta que lanzo aquí al panel, como para que arranquen, es, la idea es hacer un panel unos 30, 40 minutos y después darle participación al público para que pueda hacer sus preguntas. La primera pregunta que hago es, ¿quién es Thomas Sowell? Adelante. Ahora esperen que los tengo que desmutear, ¿es verdad? Ok, téngame paciencia, ahí voy. A ver. Muchas gracias, María. Quiero corroborar si se está escuchando bien por mi lado, mientras... Está muy bien, me falta, Perfecto. si no me equivoco, Jenner, estás como Andrés, si no me equivoco. Así Sí. Ahí está. Perfecto. Adelante, chicos. Buenísimo. Bueno, voy a partir yo, pero ahí nos vamos a ir cediendo la palabra con Jenner y con Martín. Primero que todo, agradecer al Ayn Rand Institute, agradecer a María y agradecer, por supuesto, a todos quienes están presentes acá en este webinar tan especial para nosotros. Y hablo también en nombre de Jenner y de Martín, porque los tres somos, como lo dicen nuestras pequeñas bios, fans de Thomas Sowell. Compartimos no solamente muchas de sus ideas, sino que los tres creo que hemos aprendido muchísimo de economía gracias a este gran hombre. Y para entrar directamente en materia, ¿quién es Thomas Sowell? Entonces acá se los vamos a presentar. Thomas Sowell es un economista, es un teórico social. Si nos vamos a los aspectos biográficos básicos de cualquier persona, incluido Tom Sowell, él nació en Carolina del Norte, de una familia humilde. Él muy pronto quedó huérfano de padre. Su madre era una mujer muy laboriosa y muy trabajadora, tenía muchos hijos, pero en la época en la que él nació, pues eso era una situación un poco compleja. Y él pronto terminó siendo adoptado por una tía abuela y por las hijas de esa tía abuela, que se lo llevaron a Harlem, en Nueva York, donde ellas vivían. Como ustedes bien saben, Harlem pues, es un barrio que históricamente ha sido el barrio de los negros en los Estados Unidos, y allí él se crió. Él fue muy buen estudiante, estudió en un colegio, o quedó en un colegio bastante prestigioso, bueno del sector, pero pronto también él tuvo que dejar los estudios. A los 17 años tuvo que dejar los estudios y él pues sirvió al ejército de los Estados Unidos, a la Armada específicamente. Ahí terminó sus estudios y se terminó de graduar con excelentes notas. Y ya después él vino a hacer su carrera académica en distintas universidades, entre ellas Harvard. Quiero contar algo curioso porque aparte de estos datos biográficos que ahí Jenner nos va a complementar un poco más, quiero contar algo curioso que creo que muchos de los que conocen a Tom Sowell lo saben, y es que él era marxista. Él en su juventud era marxista. Entonces, bueno, como él lo cuenta, es muy gracioso porque a él lo han entrevistado muchísimas veces. Es un señor que tiene 91 años, es muy prolífico, ha escrito numerosos libros. Ahí con Jenner también les vamos a contar un poquito de la bibliografía, pero es que de lo más curioso de su biografía es cómo él cuenta cómo se curó del marxismo, porque él decía, bueno, yo era marxista, yo en mis 20 yo era marxista y era un convencido, era un convencido de corazón de las ideas marxistas, y aun cuando él cayó en la Universidad de Chicago, bajo la asesoría de Milton Friedman, que aquí todos, pues un poquito los que conocemos a Milton Friedman, no lo hemos escuchado mencionar, Milton Friedman, champion de la libertad, decía, yo aún trabajando y estudiando con Milton Friedman, era marxista. Fíjate las cosas, aún estando bajo su tutoría, yo era marxista. Entonces a él le preguntan por qué se transformó, qué lo cambió a él. Y él cuenta que él trabajó para el gobierno federal, si no estoy mal, en Washington, y conoció el Estado por dentro. Entonces, cuando él conoció el Estado por dentro, muchas cosas le cuadraron, muchas cosas le calzaron y dijo, bueno, yo aquí ya me empiezo a alejar de esas ideas. Pero quizás la respuesta más graciosa y la que incluso se ha transformado y se ha viralizado y se ha transformado en meme, y el cortito del video anda circulando por ahí por las redes sociales, fue la que le dio a Dave Rubin de Rubin Report. Dave Rubin lo estaba entrevistando
y le pregunta, bueno, Dave Rubin después cuenta que él estaba muy nervioso entrevistando a Sowell. Yo también me pondría muy nerviosa si lo tuviera enfrente y lo tuviera que entrevistar a semejante hombre. Entonces, Dave Rubin le quería preguntar, pues bueno, usted, un tipo que con las ideas que tiene ahora y era marxista, ¿qué pasó en el camino? ¿Por qué dejó de ser marxista? Y Sowell le contesta así, cortito y escueto, en facts, hechos, nada más. Y se produce un silencio y ya después se elabora más. Entonces, ese pedacito, ese cortito, ha circulado muchísimo porque básicamente eso que le sucedió a él le ha sucedido a muchísimos quienes son hoy grandes precursores y defensores del capitalismo y la libertad, como da el nombre a esta conferencia, a este webinar. Les pasó eso, que se enfrentaron a los hechos y los hechos inmediatamente, digamos, eliminaron estas ideas colectivistas para dar paso a las ideas de la libertad. Desde entonces, Tom Sowell se ha dedicado a investigar. Él mayormente ha trabajado con la Hoover Institute de la Universidad de Stanford, bajo la beca de Rose Milton Friedman. Ha escrito muchísimos libros acerca de temas en los cuales ha sido muy polémico, pero siendo polémico y teniendo unas ideas que probablemente no son muy populares, y lo sabemos que en el día de hoy esas ideas cada vez son menos populares y hay que defenderlas arraigadamente justamente porque son poco populares. Él es muy respetado por intelectuales en Estados Unidos que probablemente no calzan directamente en el mismo horizonte norte que él defiende, que incluso socialdemócratas que lo respetan muchísimo y que respetan su nivel intelectual. Yo hice acá como una breve descripción hacia grandes rasgos, una abrebocas de quién es Tom Sowell, quién es, porque vive todavía, cumple hace poquito 91 años. Le quiero dar el paso a Jenner. Jenner también tiene ahí algunos datos biográficos interesantes de Tom Sowell que me gustaría que nos compartiera. Ok, no, como para complementar un poco lo que Laura dijo, volviendo como a la niñez de Sowell, una de las cosas que marca como digamos su vida fue el hecho de que sí, Sowell tuvo una buena educación, él pasó una de las mejores uno de los mejores colegios públicos de Nueva York, aunque no recuerdo el nombre, creo que era Stevenson, creo que fue donde él pasó, sí, fue ahí. Él se tuvo que salir a los 17 por problemas ya personales, pero una de las cosas que él siempre mencionó fue que fue gracias a su familia, a su tía abuela y a la gente a su alrededor, amigos que tuvo, que siempre le inculcaron un valor por la educación. Creo que él recordaba a un amigo que fue el que lo llevó a conocer la primera biblioteca pública en Nueva York, y fue cuando ya se enamora y empieza pues esa vida intelectual de él. Y claro, Sowell hace un hincapié muy grande en eso porque él llega al punto donde él menciona que de nada sirve la pelea que hoy sea en día de que se pide educación gratuita, que se mejore la calidad. Nada de eso sirve si al final el niño llega a la casa y no encuentra una familia, sean padres, o sea un tío, o sean amigos, que estén interesados en qué tareas tenía, cuáles son los intereses del niño, en qué está interesado él para su vida. Perdón, Andrés, te interrumpo un segundo. ¿Todos escuchan un ruido también ahí? ¿O soy yo? De nada sirve la pelea que hoy sea el día de que se pide educación. Les pido a todos los que no sean panelistas si por favor se pueden mutear. ¿Ustedes escuchan algo o soy solo yo? Sí, yo escucho como una grabación, pero no me aparece. Debe ser el live. Ah, es el live, sí, porque se nota que es la voz de Jenner. Creo que alguien tiene abierto el live atrás o algo así en YouTube. Creo que ya. Jenner. Ok. No, continuaba que Sowell resaltaba mucho lo que es la importancia del núcleo familiar, si queremos hablar como del desarrollo y del futuro que pueden tener los niños, que no solamente basta con dar una escuela o quizás invertir más dinero, el interés del núcleo familiar importa mucho. Siguiendo con el tema laboral, se unió a los Marines, él de hecho creo que en esa época él no llegó a ser reclutado para ir a Corea, estuvo a punto de ir a Corea, pero Walter Williams, que es muy buen amigo de Sowell, sí le tocó ir a Corea siendo más joven que él. Sowell se entrenó lo que fue en el grupo de camarógrafos del cuerpo del ejército.
Eso es una anécdota bien interesante porque Sowell tiene una frase en inglés que es como no hay soluciones perfectas, solo hay trade-off. Y él lo asocia mucho con su pasión por la fotografía que adquirió en el ejército, ya que no existe, como lo explica, la foto perfecta. Siempre es un balance de luces, de negros, de blancos, y él lo extrapola a lo que son las situaciones, al debate de política pública, donde realmente yo creo que tiene una humildad intelectual bastante fuerte cuando pues, él dice que pues, uno tiene que ser abierto a discutir ciertas soluciones y escuchar pues, ideas que incluso no nos gustan. Pues ya siguiendo con su vida, en su educación, Sowell pasa por Harvard, creo que hace el pregrado en Harvard, hace el máster en economía en Columbia, llega a Chicago a hacer el doctorado. Le toca unos profesores brillantes, su asesor de tesis fue George Stigler, le tocó clase creo con Gary Becker y obviamente su tutor principal fue Milton Friedman. A pesar de que estuvo con esos tres gigantes que, bueno, que todos eran de tinta liberal, siendo pues Friedman el más liberal de todos, Sowell siguió siendo marxista. Fue cuando trabajando ya, siendo más preciso, fue trabajando en el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, donde Sowell estuvo haciendo un trabajo sobre el salario mínimo en unos campos de Puerto Rico. Sowell encontró que el problema del desempleo era el salario mínimo y Sowell lo discutió con sus superiores y se dio cuenta que a ellos no le interesaban realmente, porque ir en contra de esa política no era popular, pues nunca lo ha sido. Entonces en ese momento fue que Sowell se aburre de trabajar para el gobierno y es donde él se empieza como a desligar del marxismo, por un lado porque empieza a entender cómo funciona la economía y por otro por los mismos hechos, los hechos que la gente querían desconocer, la misma gente de su empleo. De ahí a que llega la popular frase cuando, pues no frase, la palabra en el video con Rubin cuando él dice facts. Fueron los hechos los que me hicieron cambiar. Siguiendo por la vida de Sowell, él tiene una característica y es que es una persona que puede considerar muy ruda de ratos, muy fuerte en lo que dice. Una vez creo que él menciona que le dicen que él es muy, muy fuerte y él dice, no, la vida es la que es fuerte, la vida es la que es dura, no yo solamente te digo la verdad. Él, por ejemplo, creo que contando como cosas de su vida, él tenía una novia que trabajaba era en el NAACP, que es la Asociación Nacional para la Promoción de Gente de Color. Y él como que siempre era todo, iban a una cena romántica y terminaban discutiendo por política, porque él era así. Y la discusión fue porque Sowell siempre estuvo a favor de las charter schools, las escuelas charter, que son escuelas que el gobierno financia, pero lo administran entidades privadas y permite que los niños, en resumen, es darle educación privada, es subsidiar la demanda, es darle educación privada a niños que no tendrían de otra forma cómo pagarla. La novia de Sowell se oponía a ese tipo de educación porque en el lugar donde ella trabajaba estaban a favor de la educación pública y Sowell se tira a la cena preguntándole, dime, ¿a qué colegio van los hijos de tus jefes? Y la novia le responde como que esa no es una pregunta justa y Sowell, pero respóndeme. Y ella le responde, todos van a colegios privados. Y eso es una defensa, eso es una parte muy especial de Sowell porque si hay una pelea que Sowell siempre ha dado ha sido sobre la libertad educativa, de que cada padre pueda llevar a sus hijos al colegio que, que ellos deseen. Y es algo muy particular que pasa, digamos, yo comparto en cierta forma el sentimiento con Sowell, aunque Sowell pues tuvo educación casi toda privada. Yo pasé, por ejemplo, en mi caso personal, por un colegio público y luego pues pude ir a una universidad privada. Cuando uno vive esa experiencia como la que vivió Sowell o la que vivió yo creo que a veces uno no puede caer en la arrogancia de decidir por qué otra persona tiene que ir a cierto colegio. No, uno tiene que luchar porque otros vayan y tengan las mismas oportunidades de elegir que uno tuvo. Y era algo que Sowell se tomaba, creo que muy a pecho por su experiencia personal, de que él pudo ir a los lugares que él quiso. O sea, fue a Harvard, fue a Columbia, fue a Chicago, fue el mejor colegio público que había en Nueva York. Y por eso él se toma muy en serio y como muy a pecho, y creo que su batalla es la batalla más fuerte que él en el fondo da, y es la libertad de que los padres puedan escoger o los jóvenes puedan escoger a dónde quieren ir de acuerdo a sus deseos y necesidades.
No sé, Laura, ¿qué más podríamos seguir contando de Sowell, de su vida? Otro aspecto es que Sowell pues, es un conservador. Pues, Laura no puede Martín, hablar por micrófono. no sé si Martín también quiere aportar algo ahí. Bueno, no, yo les cuento algo demasiado breve. Thomas Sowell es una persona que tiene un pensamiento genuino, un pensamiento único, y yo creo que eso es algo bastante difícil de conseguir hoy en día. Es por eso que él, pues yo estoy seguro que él tiene un marco de pensamiento que abarca muchas cosas, desde foreign policy, desde política exterior hasta microeconomía, pasando por política, cultura, tradiciones, varios de ellos entrelazados con Ayn Rand. Y yo creo que eso lo hace una persona en la que no, uno nunca va a poder estar de acuerdo con él en el 100% de las cosas porque tiene opiniones muy amplias sobre muchos temas. Sí. Sin embargo, yo creo que el proceso es súper importante. Walter Williams lo describió muy bien y yo, pues, por ejemplo, en mi página web, de todas las miles de millones de frases que todos hemos podido leer acá, yo escogí esta. La tengo en inglés, pero yo decía, la frase traducida dice, Sowell se preocupa por la gente. Yo creo que esta frase lo resume muy bien. Sowell se preocupa por la gente. Él cree que la política compasiva requiere un análisis desapasionado. Eso en inglés suena mejor. Compassionate policy requires dispassionate analysis. Tomémonos muy en serio la política, pero hagámonos el análisis desapasionadamente, que yo creo que eso es algo que no está en este momento. Tiene la frase una segunda parte que dice, se toma muy en serio la munición, que es la medicina que se le da a los, que dan los médicos. Y él dice, premium non nocere, first do no harm. Primero, no haga daño. O sea, cuando interviene, cuando usted quiere burlar el sistema de precios, por ejemplo, con el tema medioambiental, con el tema de casas, con el tema de colegios, lo primero que usted puede hacer es no hacer daño, y él tiene libros enteros de cómo muchas políticas estatales en Estados Unidos han afectado de manera desproporcionada a la raza, a los afroamericanos, a los negros, que él no tiene problema en decirlo en términos claros, que yo creo que eso es algo muy importante, que eso es algo que hoy en día no se ve. La última parte de la frase dice, en muchos aspectos, Sowell es un economista austriaco como el gran premio Nobel Friedrich Hayek, que a menudo habla de las élites y su pretensión del conocimiento. Yo creo que tomarse en serio, con esto termino, tomarse en serio las preguntas. ¿Por qué los afroamericanos tienen más éxito en unos deportes como el baloncesto y no en otros que pueden requerir las mismas habilidades físicas? ¿Por qué ellos entran a unos colegios y no a otros? ¿Por qué cuando entran a unos les va peor que a otros? Y él se toma esas preguntas muy en serio, de manera muy desapasionada, y eso pues ha generado y genera furia en gente, en mucha gente, pero es un pensamiento completamente claro y completamente enfocado en la verdad, algo que no necesariamente es tan aprovechado en estos días, con una fuerte dosis, yo creo que en eso Ayn Rand también tenía mucho, de sarcasmo, de juegos mentales, de poner un paralelo, de poner un personaje y ejemplificar lo que pasa en la vida en temas económicos que no siempre están claros. Yo creo que Sowell es muy bien representado por ese tipo de pensamiento y por esa forma de trasladar ese pensamiento a posiciones concretas de política pública, de pensar en la vida, de pensar en los otros. María, mira, te propongo lo siguiente. Dado que ya conocemos un poco más a Sowell a fondo, yo quisiera hacer como el primer paralelismo. La idea no es compararlo con Ayn Rand, porque básicamente Ayn Rand trabajó mucho más algo que Sowell ha trabajado mucho menos, que es la filosofía que subyace, por ejemplo, al sistema capitalista, la filosofía que subyace a la libertad. Pero ¿por qué se parecen tanto o por qué hay tantos puntos en común fuera de lo que ya mencionó Martín? Tiene que ver con que los dos defienden lo mismo y lo defienden más o menos de la misma manera. ¿Qué pasa con Sowell? Que Sowell lo defiende desde la economía, y hay algo que ha hecho Sowell que es muy importante, y es educarnos en economía. Educarnos, me incluyo. Yo no soy economista como Martín o como Jenner, pero yo sí puedo decir que lo que sé de economía se lo debo a Sowell. Entender por qué, como acaba de decir Martín, es muy importante saber qué es un precio,
y por qué no puede llegar el Estado e intervenirlo a su antojo, y que te voy a contar a ti que eres argentina y vives, y todos los argentinos de acá del webinar deben estar entendiendo que es un precio y por qué no puedo llegar y manipularlo a mi antojo como el Estado, porque es que eso no trae buenos resultados ni aquí, ni en la China, ni en ninguna parte. Sowell lo ha explicado muy bien. Uno de los libros donde él ha sido muy pedagógico, que ya va por una 5ª edición, pero cientos de miles de americanos lo aman, es Basic Economics, o Economía Básica. Economía Básica es un libro hermoso, tiene 600, 700 páginas, pero fíjate esta curiosidad, no tiene gráficos, no tiene tablas, no tiene notas al pie. O sea, no es un libro pensado para académicos, no es un libro pensado para el estudiante de economía, no es un libro pensado para alguien que está experto, mucho, que se maneja en los temas de economía, no, es un libro pensado para los que no somos economistas, pero queremos aprender. Y de hecho el subtítulo de este libro es una guía para el sentido común, porque básicamente lo aborda desde el sentido común, como dice Martín, con un ejemplo, con un paralelismo, con el sarcasmo. Oye, mira esta situación absurda que se presenta, parece muy absurda, pero mira, por allá en Zimbabue se vivió en el año tanto esta situación absurda que claramente no tiene nada que ver con lo que es realmente un libre mercado, con lo que son los mercados libres. Yo tomé como base este libro para hacer como un hilo conductor en la charlita que vamos a tener acá con Martín y con Jenner, pero no quiere decir que nos vamos a limitar solamente a él, porque pues tanto Jenner como Martín como yo tenemos algunos otros libros también fresquitos en la cabeza de Sowell, pero sí lo tomé como base porque fíjate que hay 3 puntos que él aborda ahí, que los aborda, si no de una manera muy similar, por lo menos con muchos puntos en común, a como Ayn Rand abordó su gran obra, La Rebelión de Atlas, donde sabemos que entre muchas cosas es una oda al libre mercado y una oda también a la creatividad individual que llega a transformarse en un gran negocio. Y hay 3 tópicos que él aborda ahí, que los aborda en La Rebelión de Atlas, y los aborda también en su libro, que lo recomiendo muchísimo. Bueno, yo sé que aquí hay muchos randianos, pero para quien no lo ha leído, Capitalismo, el ideal desconocido, en donde además hay un ensayo que es el capitalismo. Entonces, que ella lo explica desde un punto de vista filosófico, pero si uno se va a economía básica, a uno Sowell le enseña por qué el capitalismo es bueno desde la economía, y se lo explica de manera sencillita. Y esos 3 tópicos son cómo surgen y caen las grandes empresas, que ustedes lo saben que en la actualidad la gran empresa se ha instalado ahí una idea de que es el explotador, de que están esclavizando al hombre, y bueno, esa idea que subyace, que es muy marxista también, por cierto. El surgimiento y la caída de las grandes empresas, las funciones del gobierno, cuáles son las funciones del gobierno, y la economía de los grandes negocios. Porque estos 3 tópicos son importantes. Sowell los relaciona con la economía en general. ¿Por qué la economía de una gran empresa es importante para la economía general de un país, de una nación, de una sociedad? ¿Por qué las funciones del gobierno y las funciones que debe cumplir el gobierno son ciertas, específicas y limitadas? Nadie está diciendo acá, ninguno de nosotros creo acá es anárquico. Rand tampoco lo era y Sowell tampoco lo es. Entonces, pero fíjate que ellos sí coinciden en las cosas básicas que un Estado debe manejar y a los límites que un Estado debe tener. Y por ejemplo, en economía básica hay una defensa absoluta de la propiedad privada. ¿Y por qué la propiedad privada es fundamental para la economía de una nación? Y por qué el gobierno, el Estado debe defender y garantizar esa propiedad privada. Y creo que eso es absolutamente conectado con lo que Rand nos dice tanto en La Rebelión de Atlas como en qué es el capitalismo unidad desconocido. Y finalmente la economía de las grandes empresas. Que diferenciar entre un monopolio, entre un oligopolio, entre una economía de libre mercado, para que no le vayamos diciendo por el mundo capitalismo a cualquier cosa que sea un monopolio, o cualquier economía que sea o que esté corrupta, porque pues que la corrupción existe, dice Sowell, Rand también lo dice. Esos 3 tópicos que como son como el hilo conductor, yo aquí quiero llevarlos a Martín a generar una charla sobre eso, partiendo sobre la economía partiendo sobre el surgimiento y la caída de las grandes empresas. Entonces ahí, nada, Martín, no te veo, te cedo la palabra.
Martín había levantado la No, mano. ahora sí. Sí, sí. Bueno, yo digo una cosa para suscitar un debate y va a ser más a modo de pregunta o de provocación que de respuesta. Thomas Sowell habla de A&P, si no me equivoco, que es una cadena de comida, de supermercados supremamente poderosa en Estados Unidos en su época. Este libro pues ya tiene sus años, sobre todo la versión mía, esto se ha venido actualizando periódicamente. Y él dice básicamente, listo, usted tiene mucho poder y eso molesta a algunas personas. Algunas son un poco básicas y dicen, no, esto yo creo que ustedes lo han visto en redes sociales y la siguen. No, Jeff Bezos se fue al espacio, ¿cómo se va a gastar esa plata en el espacio? Eso es pues como la más básica. Hay una un poco más sofisticada que uno dice, venga, esas empresas tan grandes, esta crítica puede o puede no ser talebiana, decir, venga, esas empresas tan grandes se pueden quebrar, eso donde Amazon se quiebre y deje de operar, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Tal cosa. Esa es una crítica un poco mejor que la anterior, pero pues no es mejor. Y si uno sube a una tercera, ahí sí hay teoría económica supremamente fuerte. Y es, por ejemplo, yo sé que algunos de ustedes han seguido de cerca este caso, algunos con opiniones, eso es un tema que suscita opiniones fuertes. Y yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Twitter le bloqueó la cuenta a Donald Trump, lo mismo Facebook, eso fue un bloque. Eso si ustedes lo piensan, eso fue, diría yo, descentralizado. Yo no, pues, creo mucho en las conspiraciones, pero se comportó muy parecido a un cartel. O sea, un grupo contado de gente bloqueando a una persona, digamos que en masa, y bloqueando, que es la parte más delicada, a un competidor. Entonces, no, yo le bloqueo en masa listo, no les gusta Twitter, libre mercado, vayámonos a otro, pero si yo bloqueo al competidor, ahí hay un argumento que no es tan claro, por lo menos en el mainstream de economía. Thomas Sowell se opone completamente a eso. Entonces, el argumento más o menos mainstream, si ustedes le preguntan a un economista promedio de una universidad promedio buena, les va a decir, no, el gobierno debió prohibir que la gente se saliera, que la gente, que se le bloqueara la posibilidad a la gente de encontrar un competidor a Twitter, porque es una práctica restrictiva de la competencia, y pues una autoridad de la competencia debería intervenir. Ese es como el mainstream hoy en día. Thomas Sowell, inclusive antes de que existieran ese tipo de modelos de organización industrial, Thomas Sowell ya se oponía. Y él decía más o menos lo siguiente. Él decía, venga, Walmart, que es pues yo creo que todos lo conocen, un supermercado, tienda, de todo, department store, gigante en Estados Unidos. Walmart tiene mucho poder. No sé, si ellos suben los precios 10%, pierden todo su poder. ¿Eso significa poder? ¿O el poder en realidad es el poder del consumidor que los eligió a ellos y ellos lo saben hacer? Poder es cuando uno puede dejar de atender los clientes y no pasa nada, como muchos negocios estatales, como, no sé, si los que les dan la licencia de conducción los atienden mal, pues no hay de otra, tienen poder. Entonces, pues eso Tomás lo ha criticado mucho. Y lo que yo supongo que diría, porque no se lo he leído, pero el mismo argumento es, venga, señores, Twitter sí tiene mucho poder, Amazon sí tiene mucho poder, pero no se acuerdan de MySpace, no se acuerdan de Hi-Fi, no se acuerdan de BlackBerry, no se acuerdan que las tecnologías así pueden cambiar y pierden todo su poder, no es que pierdan un poco de poder. Es decir, si yo tengo un restaurante de costillas y al lado me monta una hamburguesa es un poco más cara, yo pierdo un poco de clientela. Sí. En tecnología no es así. Tecnología, ¿quién tiene aquí un BlackBerry? Le aseguro que nadie lo tiene. Porque en tecnología son mercados donde o se gana todo o se pierde todo. Es donde Thomas Sowell dice, mucho cuidado. No, el poder que ustedes creen que tiene puede no ser poder verdadero, sino capacidad de atender unos clientes con buenos productos y servicios. Y eso, pues, hay que hacer mucho cuidado. Si se acuerdan de la frase del inicio, primero, no haga daño. O sea, usted que hay algo malo en el mundo que no le gusta. Lo primero, su primera labor como médico y como economista y como científico social y como planificador, como lo que usted quiera, usted primero tiene una labor mucho más importante que hacer el bien, es no hacer el mal. Entonces, queda la duda de esa posición filosófica, que ojo que en el momento en que la dijo Sowell, los modelos econométricos de organización industrial, los modelos teóricos de organización industrial no se habían formalizado a ese detalle, y él ya lo tenía muy claro, no económicamente, sino filosóficamente, que yo creo que eso es algo que tal vez falta un poco en la economía más moderna. María, ¿ibas a decir algo? Sí, quería hacer una pregunta respecto a esto.
Martín, cuando te referís a esta situación de economía que explica Sowell, ¿tiene mucho que ver con el tema de monopolio real versus monopolio artificial? Digamos, en la medida que uno tenga el monopolio porque el consumidor te elige, pero los mercados estén abiertos, ya no tenés más poder, porque en cuanto empezás a hacer las cosas mal, como bien explicaste, subiste mucho los precios o dejaste la calidad, siempre alguien puede entrar en el mercado a competir con vos, que es bastante diferente al monopolio, digamos, artificial, en donde el gobierno te está dando un beneficio, un subsidio, una protección que impide a los demás competir con vos. ¿Vendría a ser por ese lado? Perdón, no te mutees, quédate desmuteado. Sí, Quédate sí, 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 sin es un silenciar error, es para la que puedas costumbre. eso. Qué pena con ustedes. No, exactamente. Entonces, pero los economistas se han vuelto un poco más sofisticados en decir, no, pero les voy a poner un ejemplo. La cerveza en Colombia prácticamente tiene un monopolio por una empresa que se llama Bavaria, que tiene, creo que es la empresa, una de las empresas más grandes, más viejas de Colombia, tiene 100 y pico de años, son unos alemanes los que la trajeron. Y van los economistas y dicen, esto es un monopolio, todo es malo, tal cosa, pero vamos y miramos los precios y los precios son bajos. Entonces uno dice, por Dios, si toda la vida me han enseñado que monopolio son precios altos. Claro, el monopolio son precios altos y mala calidad, por ejemplo, en las notarías. En Colombia tenemos una institución de la colonia en la que si uno quiere jurar algo, pues ante la sociedad, pues tiene que ir y pagarle a un señor y el señor le dice, sí, yo vi que este tipo lo juró y pues él le cobra a uno una plata por eso. Esa gente tiene controlada la competencia. Por eso los precios son altísimos, la calidad es pésima. Hoy en día no reciben tarjetas de crédito en la gran mayoría de ellas. O sea, toca pagar con efectivo, pues son creo que los únicos. Eso sí es poder. Pero Bavaria, en el momento en que suba los precios, un 20%, ese momento llega cualquier persona adinerada del país, y ahí voy a hacer una cosa que yo creo que Ayn Rand toca muy bien. Cualquier persona adinerada en el país lo ve y dice, sí, ese es un negocio supremamente rentable porque los márgenes están altos, yo voy a invertir. Si no existieran billonarios, si yo no podría decir, esa persona está mirando con un ojo ese negocio en el momento en que suban precios, tal vez tendría mucho más poder, perjudicando a los consumidores. Todo Colombia toma cerveza, no distingue en estratos. Entonces, ¿de dónde viene la competencia? ¿Dónde viene el monopolio natural o artificial? O el monopolio, sí, que en estos momentos ellos están, así no tengan la competencia actual, tienen la amenaza de que en cualquier momento les entra competencia. El día que llegue alguien y dice, no, no importa, ya tienen el 100% del mercado, pues prohibamos al resto, ese momento sí van a tener poder efectivo. Ahí yo te quiero complementar algo, María. Mira, lo que pasa es que Sowell, y es tal como le está diciendo Martín, Sowell plantea algo que también plantea Ayn Rand, y es que el mercado siempre lo va a resolver mejor. No lo estoy diciendo con estas palabras, él lo plantea, digamos, con las palabras un poco más diferentes, estoy parafraseándolo, pero él dice el mercado lo va a resolver mejor, que es justamente el ejemplo que acaba de dar Martín. Si no existiese esa posibilidad de que el mercado lo resuelva mejor, claramente va a pasar el otro lado, va a pasar el lado el que ya nos vamos al totalitarismo, el que ya nos vamos a que realmente no hay competencia, no hay nada. Pero él dice, mire, cuando se generan estos monopolios, cuando se generan estas situaciones de poder, siempre que haya algo de libre mercado, el mercado lo va a resolver y lo va a resolver mejor. Va a llegar el ejemplo que dice Martín, va a llegar el billonario que va a aprovechar ese momento de que subió el 20% más y se va a establecer, y probablemente ahí llegue, mete una competencia y adiós. Y hemos visto que muchas cosas han pasado así. De hecho, él también menciona ejemplos en el libro de grandes empresas y que llega alguien, están full, todo el mundo las ve como monopolio, están full trabajando solas, pero después llega alguien, atraviesa un modelo de negocio mejor, aprovecha y empieza a generar la competencia. Y esto pasa porque Sowell cree que el conocimiento y el comercio son muy importantes en una economía de libre mercado. Y él le da un gran valor al conocimiento. Ahí yo creo que pues Jenner, que tiene un poco más de lo que es detalle biográfico de Sowell, que me parece que Jenner conoce muy bien la biografía de Sowell, mucho mejor que yo por lo menos, puede dar fe de eso cuando él habla de lo de la educación. Sowell tiene una fuerte inclinación a venerar el conocimiento, que también la tenía Rand. El individuo tiene conocimiento y ese conocimiento tiene un poder inusitado
en una economía de libre mercado. Y en estos tres tópicos que les comenté al principio, de las grandes empresas, de lo que hablaba Martín acerca de los monopolios, lo que pasó, por ejemplo, con Twitter es cierto, Sowell no se ha pronunciado al respecto mucho, pero fíjate que cuando él lo entrevistan, pues no se ha pronunciado en sus libros, pero cuando él lo entrevistan, desde la Hoover Institute, por ejemplo, que lo entrevistan mucho, él suele plantearlo y Martín lo dijo, él no lo sabe, de pronto no has visto los videos ahí de Sowell donde lo dice, pero lo que tú dices, Sowell sí lo dijo, no con esas mismas palabras, pero efectivamente porque es algo que subyace en la filosofía de quien defiende la libertad, que parte por defender la capacidad del conocimiento del individuo y la corrección que hace el mercado, el libre mercado de todo. Cuando tú ya entras a entorpecer el libre mercado de la forma que sea, bien sea por el control de precios, bien sea por regular quién compite y quién no, bien sea por establecer leyes que terminan siendo mucho más dañinas, por muy bien nombradas que estén, y él dice, las nombran bonito, pero después son un desastre en el resultado. Cuando tú llegas a entorpecer eso, ya el mercado no corrige nada, no le impide su capacidad de corrección al mercado, su capacidad de hacer las cosas mejor, y ahí vienen todos los problemas. Entonces es un poco como para complementar lo que tú preguntabas y lo que estaba diciendo Martín, y avisarle a Martín que sí, Sowell piensa así. Ya lo dijo por ahí en alguna entrevista de esas recientes que le hicieron. Bien, ahora yo quiero proponerles a ustedes también que conversemos un poco, y eso me parece muy interesante ya que tocamos ese tema, Martín Jenner, sobre las funciones del gobierno, las funciones del Estado. Porque es que ya dijimos que aquí ninguno de nosotros es anárquico, creo yo, ninguno de nosotros está por la anarquía, pero sí creo que nosotros estamos conscientes de que el Estado tiene que tener un rol fundamental en defender algo puntual, que es la propiedad privada. Generalista levantando la mano, me gusta. Entonces, me gustaría que viéramos eso. ¿Cuál es el límite del Estado? ¿Qué plantea Sowell que es el límite del Estado? No, antes de iniciar en lo del tema del Estado, quería hacer un comentario sobre lo del tema de las grandes empresas. Y es que el capítulo, de hecho, de Basic Economics de Sowell empieza con una frase de que es normal que las empresas nazcan, mueran y que el capitalismo continúa. Y eso es un ciclo natural. Pero más allá, todos sabemos, digamos, las historias de las empresas que surgen, Kodak, Blockbuster con Netflix, incluso en Colombia tenemos un caso muy particular con, quien sabe de Colombia sabe el caso de las tiendas de Uno, Ara, son supermercados de bajo costo que han invadido los barrios de clase media y baja de Colombia. Y realmente, digamos, de donde yo soy, que es un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, ha puesto en jaque como los que eran los tres grandes supermercados de la ciudad, porque llegaron a, no sé, a cortar precios de ciertos productos, carnes a la mitad, y se hacen filas enormes, y han puesto en dificultades a esa empresa. Así que, como lo menciona Sowell en esa simple frase, las empresas nacen, mueren y el capitalismo continúa, y se benefician son las personas. Ahora, creo que algo que se obvia mucho es que no solamente es que las empresas nacen y mueren, sino también cómo sobreviven. Hay un caso muy particular que a mí siempre me ha gustado. No sé si conocen la historia de Howard Hughes. De pronto lo conocerán si se vieron la película del aviador de Martin Scorsese. Y es muy particular porque él inicia con una empresa de fílmica, él inicia haciendo películas, sobre todo de aviación. Luego él forma Hughes Aircraft y empieza a trabajar con aviones, se vuelve contratista del Estado. Obviamente tiene digamos, su parte más famosa fue en los juicios porque él lo contrataron para hacer bombarderos que nunca entregó al gobierno en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo particular es cómo esa empresa se fue transformando y lo que es ahora. Y fue una empresa que se fundó en 1933, luego se vuelve una filial de otra empresa que él crea, que es lo que se llama el Howard Hughes Medical Institute, un instituto médico, y luego crean de forma paralela lo que es Hughes Research, que se vuelve una empresa encargada de hacer helicópteros, que luego la compra McDonnell Douglas. Y ya en los 70 la empresa ya deja de trabajar con aviones, ya había dejado de hace rato hacer aviones, y empieza a trabajar en lo que es el negocio de los satélites y armamento, especialmente misiles dirigidos de forma satelital. Ese negocio lo termina comprando en los 80 General Motors. En el 2003, esa empresa hoy la conocemos como DirecTV.
Entonces es algo muy particular porque las empresas las vemos ahora, nadie se hubiera imaginado que DirecTV es algo que inició hace más de casi 100 años como una empresa fílmica que terminó haciendo aviones, luego cohetes, luego satélites y ahora es la que pagamos para ver los partidos de la Champions. Ese era el comentario que quería hacer. Sí, sí, efectivamente comienza con el capítulo comienza con una cita de la revista Fortune que dice eso, que las empresas, que es natural que las empresas surjan y caigan y que el capitalismo sigue su curso normal. Fíjense que eso se parece a una idea de Taleb que se llama antifragilidad, que yo creo que esa defensa en el libre mercado, pensándola, por ejemplo, lo que decía Ayn Rand por ejemplo, el rol de los empresarios, el rol de la iniciativa privada, el rol de alguien que se la juega por todo, en parte con un conocimiento disperso, se parece mucho o genera unos outcomes, si lo queremos pensar en términos de Taleb, antifrágiles. Una empresa quiebra, ¿sí? La empresa quiebra y la empresa pues es frágil, pero el sistema es robusto. Cuanto más empresas, digamos, quiebran, obviamente en un libre mercado, cuando el aparato puede funcionar, pues los mejores bienes, los recursos se van para usos alternativos que tienen mayor valor. Cuando yo tengo una empresa de construcción y hago edificios horrorosos, yo no solamente estoy haciendo edificios horrorosos, que eso pues de pronto le quito la vista a alguien, pero la vista sí es importante, pero imagínense el concreto. Yo le quité concreto al mundo, subí un poco, puede que imperceptible para mucha gente, pero subí un poco el precio del concreto y alguien por ese poco ya no pudo hacer otra cosa que es mucho mejor, no sé, un constructor de piscinas. Entonces, cuando yo me quiebro por ineficiente, por malo, sí, a nivel individual a lo mejor es una tragedia, a lo mejor es triste, pero a nivel social, que es, digamos, que el mundo en el que estamos pensando, es mucho mejor. En términos biológicos, pues esto me parece mucho a la evolución. La pandemia, por ejemplo, el coronavirus, pues claro, el ser humano es frágil, ha matado no sé cuánta gente, pero no lo pensemos como humanos, sino como sistema. El sistema inmunológico después de la pandemia es mucho más robusto porque aprendió de esto. Algo parecido pasa por las empresas y algo parecido yo creo que defienden los dos, Ayn Rand, Thomas Sowell, Darwin y Taleb, desde puntos completamente distintos, que es, digamos, que ese rol del empresario cuando gana, ¿sí? Cuando quiebra también, que esa es una parte muy importante para tener en cuenta hoy en día que los políticos de todo el mundo, desde Inglaterra, Colombia, Argentina, están hablando en mayor o menor medida de salvar empresas. ¿Salvar empresas hasta qué punto? ¿Hasta qué punto estamos entorpeciendo una labor social que también es valiosa, que es quebrarse? Por eso quería llegar. No, es una pregunta yo, ¿no? Porque la pregunta es, y acá lo dejo para que lo expliquen ustedes, ¿qué implica salvar una empresa? Porque una empresa no se salva mágicamente, apretamos un botón o le ponemos un paracaídas y la salvamos, sino ¿qué implica necesariamente que un gobierno decida salvar una empresa? Yo lo pongo en el ejemplo que venía y yo creo que Jenner puede ser un poco más lúcido en esto, pero supongamos que yo listo, alguien me da plata para que yo siga comprando concreto para hacer unos edificios horrorosos. El gobierno le está quitando plata, por ejemplo, al de las piscinas que se está enriqueciendo, le está quitando el 30%, una de cada 3 piscinas que hizo el tipo es para el gobierno, está cogiendo esa plata y me la está dando a mí. Es decir, no me está salvando, ¿cierto? Está matando un pedazo de otra parte para darle vida a algo que es inerme y que no se sostiene y que no, es como un amigo de nosotros, Luis Guillermo Vélez, decía que eso es como ponerle suero a un muerto. Pero más o menos por ahí es la cosa. No es salvarle, que es un término de los políticos, sino... Claro. Es lo que Bastiat de alguna manera diría, lo que se ve y lo que no se ve. Es decir, vos ves lo que estás salvando y cómo de alguna manera no muere, pero lo que no ves es lo que podría haber sido si no le hubieras quitado la plata a la gente, digamos, y lo hubiera quizás dirigido esos recursos hacia otra cosa que realmente desearan, ¿no? Perdón la interrupción. Y eso pasa, María, porque mira, Sowell maneja un principio que es hermoso, lo digo así convencida, que es el de la escasez, que es algo que es muy poco popular. Creo que el mundo, cuando pierde su racionalidad, cierra los ojos a una realidad, y es que los recursos son finitos.
Las necesidades pueden ser infinitas y los deseos también, pero los recursos son finitos. Entonces, lo primero que te enseña Sowell cuando te enseña economía es eso, y no con esas palabras. Él lo que dice es, siempre estamos manejando escasez. Lo que dijo Martín, estamos manejando recursos que tienen usos alternativos y el mercado va corrigiendo cuál es el mejor uso que va a tener ese recurso. El agua se usa para ducharnos, pero también se usa para hacer helados, pero también se usa para procesos productivos, tiene distintos usos y ahí detrás de eso no hay una moralidad. Entonces, ¿qué pasa mucho? Que el rescate de la empresa tiene un principio moral, voy a ir a rescatar, a salvar esa empresa. Y eso tiene un principio moral y Sowell dice, no, pero un momento, lo que dijo Martín al principio, desapasionémonos. Si esta no es una cuestión de moral, ni de sentimientos, ni de pasiones. Esto es una cuestión de que el mundo sobrevive con recursos que son escasos y debe localizarlos de la mejor forma posible. Entonces, cuando vas a salvar la empresa, cuando vas a intervenir salvando a la empresa o cuando vas a intervenir corrigiendo el precio. Recuerdo que cuando partió la pandemia en Argentina, surgió la idea de modificar los precios, de controlar los precios del alcohol gel, del alcohol y de los elementos sanitarios, porque porque pasó lo lógico, que hubo una alta demanda de estos productos, y al haber alta demanda de estos productos, se pasa el principio de escasez, y la solución planteada es, pues vamos a rebajarle el precio y vamos a ponerlo a un precio, ¿vale 10? No va a valer 10. Yo digo a golpe de decreto que ahora va a valer 2, porque piensan que con eso mágicamente el recurso va a dejar de ser escaso y va a estar accesible para todos. Entonces, ¿qué nos enseña Sowell? No porque usted llegue a golpe de ley y diga que ya no vale 10, sino que vale 2, mágicamente va a existir. Y por eso planteaba lo de las funciones del Estado. ¿Hasta dónde tiene que llegar el Estado? Porque si hace eso, lo que está haciendo es desincentivar la producción. Entonces, ¿qué pasó? Bajó la producción de alcohol gel, bajó la producción de elementos sanitarios, porque pues que si a mí me vas a decir a cuánto lo tengo que vender, pues es que yo saco cuentas, saco el cuaderno de la señora de la tienda, saco cuentas, no me hacen las cuentas, dejo de producir y como hay un principio de escasez dando vuelta, me voy a ir a buscar dónde alocar esos recursos que son escasos y produzco otra cosa que no esté siendo controlada y hay escasez. Ahora sí que hay de real escasez de alcohol gel, de instrumentos, de no sé qué, y eso pasó en Argentina, fue verídico, sucedió al principio de la pandemia, hubo un control de precios sobre los elementos sanitarios. Entonces, ¿por qué plantea lo de las funciones del Estado? Porque es que lo que dice Sowell es, ¿saben qué pasa? Que la propiedad privada también consiste en un rol social, también tiene un rol social, también tiene un fundamento social. Por eso el Estado no tiene que llegar ni a intervenir precios, ni intervenir. El Estado lo que le tiene que defender a ustedes su derecho de propiedad, porque con eso usted tiene todo. Puede crear cosas que generen valor, que agreguen valor, puede ser socialmente útil. Estoy usando los términos que normalmente se usan y que por los cuales nos agarran por el sentimiento, pero de una manera racional, digamos, y económicamente viable. Y Jenner está levantando la mano. Quería comentar que estoy de acuerdo en la línea de Laura, en el sentido de que lo que importa de una empresa, al final, es cómo usa esos recursos escasos, cómo innova, cómo es más eficiente, porque eso se ve reflejado en el bienestar de una sociedad. En condiciones normales, una empresa triunfa porque sabe administrar bien esos recursos y porque beneficia a la sociedad. Si una empresa, en términos generales, quiebra y el Estado decide destinar recursos para salvarla, simplemente está generando un incentivo, y esto es algo que a Sowell le gusta mucho hablar, que son los incentivos que puede generar, en que no hay ningún incentivo a administrar y a innovar y administrar de buena forma los recursos que de nuevo son escasos. Ahora, en el caso, digamos, del control de precios, que también es una forma de rescate, no como tal directo, pero sí una forma de intervenir para salvar pues no salvar, para tratar de mantener ciertos sectores. El tema del gel y el tapabocas es muy curioso, porque fue el ejemplo perfecto de cómo ese tipo de mecanismos terminan perjudicando a la sociedad. Afortunadamente acá en Colombia lo intentaron, creo que Martín, que no prosperó ningún tipo de control de precios fuerte sobre... A nosotros en Colombia nos salvó la informalidad, que el Estado no tenía la física capacidad de hacerlo,
y las ventas informales, que lo vendieron carísimo al principio y la gente decía que inhumanos, que quieren matar la gente, no sé qué. Esas inversiones permitieron que un mes después se estuvieran vendiendo cajas de 50 tapabocas por $3 americanos en la calle, en cada esquina. Sí. Bueno, y acá Santiago justamente comenta, y ahora que no hay control de precios, te chocas con el alcohol en gel en todos lados. Exactamente. Claro, claro. Y es algo claro. muy particular porque yo creo que hoy en día quizás las personas que van en contra de la línea liberal realizan mucho burlas en cuanto a lo que Adam Smith habló sobre la mano invisible. Y no hay mejor ejemplo que lo que pasó con los tapabocas y el gel, con lo que es la mano invisible. Quizás, digamos, desde el punto de vista cuantitativo, cuando ya uno ya pasa a leer Balraz o ya va a Arrow, uno entiende que esa mano invisible lo que es señales de precios. Cuando los tapabocas se vuelven escasos y el precio aumenta, lo que manda es una señal al mercado de que hay una oportunidad. Y esa fue la señal que, por ejemplo, en el caso de Colombia llegó a todos los sectores, que hasta una señora con una máquina de coser llena de polvo decidió desempolvarla y ponerse a hacer tapabocas, porque los precios le enviaron una señal de que hay una oportunidad de negocio, una oportunidad de hacer una oportunidad de ganar dinero y al final una oportunidad de usar recursos escasos para servirle a la sociedad. Algo que dice Sowell que es muy bonito es que el precio es el mensajero. Entonces tú no matas al mensajero, el precio es el mensajero. ¿El mensajero de algo? ¿Qué? ¿De qué? Pues de los movimientos que se están dando en el mercado. Disculpa, Martín. No, excelente. Yo creo que la penúltima columna que escribí era exactamente eso, se llamaba Matando al Mensajero. Pero digamos, volviendo al tema de salvar la empresa, hay un paralelo que es clarísimo con Ayn Rand. Ayn Rand, al igual que Thomas Sowell, habla de los incentivos. Yo creo que incentivos es la primera palabra con la que empieza Thomas Sowell, pues, decenas de columnas. Y Ayn Rand alguna vez dijo, listo, el incentivo del empresario es tal, porque si él falla, pues él sufre las consecuencias. El incentivo del burócrata es tal otro, porque si no, pues si falla, pues él no es el que paga las consecuencias. ¿Qué pasa cuando uno salva una empresa o cuando una persona, digamos que con capacidad de captar recursos públicos, de quitarle plata a la gente sin su voluntad, decide salvar una industria o una empresa? En Colombia querían salvar la aerolínea, entre otras, se salvaron decenas de aerolíneas alrededor del mundo. Entonces uno dice, por un lado, o hay demanda, o habrá demanda en el futuro, o no hay demanda en el futuro. Si va a haber demanda en el futuro, si no va a haber demanda en el futuro, pero que es un poco más fácil, pues pasa lo que les dije en algún momento. Le estamos echando o le estamos aplicando suero a un muerto o transfiriéndole sangre a un muerto. Sí, puede que en el momento en que yo transfiera sangre pase algo, se mueva algún indicador, alguna cosa va a pasar, pero no vamos a revivir la persona. Ahora, ¿cuál era el argumento que me decían mis colegas? Porque en eso, digamos, yo era de los poquitos que estaba en contra de que el gobierno colombiano utilizara la plata que nos quitan la comida para salvar una aerolínea. Es que me decían, no, la demanda sí va a volver, pero pues no sabemos si la empresa se quiebra y se va, pues habrá demanda y no habrá oferta. Eso me parece exótico, ese argumento. Lo que dice Thomas Sowell es más o menos lo siguiente, si no me equivoco, creo que en el capítulo de las grandes empresas. Él dice, venga, puede que las personas de Avianca o puede que las personas de esa empresa que se quebraron sean muy buenas. Puede que sean casi que las mejores, digamos que las mejores del mercado. Pero en Colombia hay 50 millones de habitantes. En el mundo hay millones de inversionistas. No hay uno solo. O sea, la apuesta es que no hay una sola persona interesada en satisfacer la demanda. O sea, no hay nadie, no hay ningún avión en ningún país del mundo, ni en ninguna aerolínea que uno diga, venga, esa demanda en Colombia me va a dar un poquito más dinero que este. Yo creo que es una apuesta muy fuerte y el rol del gobierno de hacer esas apuestas exageradas y heroicas, en mi opinión, con plata que no es de ellos, es algo que no está dentro de las funciones del gobierno, y eso lo deja muy claro Sowell. Eso lo deja muy claro. Y bueno, no nos vamos muy lejos. La rebelión de Atlas, si aquí los que la han leído, los randianos, los que son más fan, la hemos leído, los protagonistas se resisten constantemente. Es una resistencia constante a que el Estado venga a intervenirlos a ellos. Es una resistencia constante, es una pugna constante con que el Estado cualquiera venga a intervenirlos a ellos y les baje les restrinja su espacio de creatividad de todo lo que ellos quieren hacer. La protagonista, si la recordamos, es una heroína que intenta y lucha por todos los medios, porque en el fondo
pasa lo que dice Martín, esa apuesta es exagerada, no va a llegar nadie a satisfacer eso, no va a haber nadie que no se le salga un poquito el colmillo de saber que hay un lugar que hay poca oferta y que está aumentando la demanda y que no puede llegar a, el que tiene espíritu de empresario y sangre de empresario, se le van a salir así los colmillos y va a llegar a satisfacer esa demanda y el mercado va a hacer lo suyo sin necesidad de que nadie le intervenga. Y por eso insisto tanto en que la función del Estado es tan limitada y de que tiene que ser primero y principal, y en esto coinciden Sowell y Rand con las mismas palabras: property rights, el derecho a la propiedad, eso marca todo lo demás, marca toda la estabilidad. Yo no sé, María, cómo estamos en el tiempo, si alcanzamos con yo diría hacer 5 minutos más y dar lugar a la gente para que pueden levantar la mano, escribir sus preguntas. Hacer preguntas. Pero me gustaría leerles antes 2 frases que acá encontré de Sowell que tienen mucho que ver con Ayn Rand y justamente con el tema de la rebelión de Atlas. Una está en inglés, así que la voy a tratar de traducir, dice: ninguna sociedad jamás floreció por tener una gran y creciente clase de parásitos viviendo de aquellos que producen. Esa es una frase, y la otra, que está en español, dice: uno de los tristes signos de nuestros tiempos es que hemos demonizado a los que producen, subsidiado a los que se rehúsan a producir y canonizado a los que se quejan. Así que, ¿cómo ven esa relación justamente un poco con lo que trata Ayn Rand en La rebelión de Atlas, ¿no? Que en definitiva son aquellas personas de mente, aquellos creadores, aquellos que arriesgan, aquellos que no esperan ser subsidiados, digamos, por nadie, ni esperan que nadie sea sacrificado por lo que ellos quieran lograr, pero que al mismo tiempo hay toda una clase de parásitos, tanto en la política como todos los que rodean, ¿no? Que de alguna manera pretenden extraerles la sangre, estos parásitos, estas sanguijuelas. Sí. Y me parece que los dos en este caso piensan exactamente. Sí, totalmente. Sí, hay muchas de esas frases también en los distintos libros de Sowell. De hecho, lo que te quería proponer en estos 5 minuticos que nos quedan con Jenner, preparamos un breve, pero muy breve repaso un poco acerca de los libros que ha escrito Sowell. Y eso que tú acabas de leer y muchas frases de ese estilo están en la obra de Dice, mira, esto es súper atingente a lo que Ayn Rand planteaba. Cambian los enfoques desde los que lo plantean. El uno lo plantea desde el enfoque filosófico y el otro económico, pero subyace el mismo mensaje. ¿Qué te parece, Helen, si vamos con lo de la bibliografía que habíamos conversado? Hay algunos libros interesantes de Sowell que nos gustaría compartir con ustedes, como Conflict of Visions, conflicto de visiones. Ok, entonces brevemente, Conflict Vision es un clásico, yo creo que lo escribió en los 70, si no estoy mal. Es un libro de un tinte más filosófico que económico. Sowell realmente al comienzo de su carrera escribía más sobre filosofía que de economía. El libro, en resumen, aborda algo fundamental, y es cuando uno tiene 2 visiones, que él las llama la visión restringida y lo que es la visión sin restringir. Un ejemplo de la visión sin restricción. Por ahí en alguna parte o subyace, digamos, en su igualdad y la fraternidad, pero ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad. Un poco eso es como el resumen, ni lo uno ni lo otro. Y eso tiene que ver con la visión restringida que explica que sí, esa es la visión sin restringir. Perdón, sin restringir. Y un ejemplo de la visión restringida es la Revolución Americana, que pone los derechos de propiedad, la igualdad ante la ley, por encima de una ilusión de igualdad material que desconoce los procesos, que es el caso de la Revolución Francesa. De ahí luego se deriva lo que él llama lo que son los procesos y los resultados. Él tiene en el capítulo que él trata sobre igualdad, que creo que es el mejor capítulo del libro, él lo explica muy bien, y él explica que para la visión restringida, la igualdad es un proceso, mientras que para la visión sin restringir es un resultado. Luego él cita a Burke, que Burke es de los que está en la línea, desde Burke a Hayek, que está en la línea de lo que es la visión restringida. Y él cita a Burke cuando dice que, ok, todos los hombres tienen los mismos derechos, pero eso no garantiza que tengan las mismas cosas. Y luego con Hayek menciona que desde que los hombres, desde que las personas se les garantice un proceso igualitario, el sistema es justo sin importar que los resultados sean diferentes. En el caso de la visión sin restringir,
de la visión sin restringir, la igualdad es un resultado. ¿Qué pasa con la igualdad? Es un resultado que desconoce unos procesos que en este caso son, si hablamos, por ejemplo, de, no sé, igualdad material, desconoce unos procesos que son el trabajo, la acumulación de capital, el ahorro, la inversión. Y entonces en ese caso es donde surgen las ideas eh, de que la riqueza de otra persona le puede pertenecer a otra, por ejemplo. Y se cometen, exacto, y se cometen esos atropellos que desconocen esos procesos. Y que al final la visión sin restringir es bastante cómoda en el caso de la igualdad, siempre y cuando la gente tenga lo mismo, así todos sean ricos o así todos sean pobres, como el caso de Cuba. Entonces eso es un resumen, como digamos, del libro, que te pone como esas dos corrientes que hay, los abordan esos dos grandes bloques de las dos visiones, y es un paseo filosófico muy, muy interesante, muy recomendado. Me gustaría como entrar más a fondo. Y con muchos puntos en común con Rand. Sí, exacto. Tiene un capítulo del marxismo que es muy bueno, no voy a entrar en detalle, donde él aborda el marxismo como una corriente que tiene ambas visiones, tanto la restringida como la sin restringir. Es muy interesante que lo lean. Ahí les dejo el dato. El otro libro que quería mencionar era Discrimination and Disparities. Yo lo tengo por aquí, para que lo lean. Es un libro muy bacano, como se pueden dar cuenta. Erencer Sowell aborda diferentes temas en lo que tiene que ver con lo que, en cómo las personas de diferentes grupos, diferentes religiones alcanzan diferentes resultados. El libro lo hace con mucho énfasis, nos lleva, por ejemplo, él tiene un ejemplo muy interesante sobre la Alemania nazi, que habla de los efectos reales que puede tener la discriminación. Él menciona el caso de Hitler, de cómo obviamente su propaganda antijudía hizo que todos los judíos que pudieran pues escaparan de Europa. Eso incluyó a los judíos más prominentes en las diferentes áreas de las ciencias, las artes y las humanidades. ¿Y qué pasó? Que los mejores físicos que habían eran judíos y se fueron a Estados Unidos. Y al final fueron los judíos los que impulsaron en Estados Unidos el programa de la bomba atómica. Hitler también lo intentó, pero como lo menciona Sowell, él tenía buenos físicos, pero discriminó a los mejores. Ahí Sowell de hecho hace un hincapié de que por primera vez como que la discriminación que hubo fue para bien, porque no alcanzó Hitler a alcanzar la bomba primero. Sí, Hitler, porque él lo menciona, Hitler hubiera podido haber tenido un éxito sin tener que haber discriminado a los judíos, pudiera haber hecho contra los gitanos solamente o contra los negros por su color de piel, y haber dejado a los judíos quietos ya porque eran blancos y no centrarse tanto en el tema religioso. Pero eso es un efecto que tiene la discriminación. Hay un libro que yo quisiera añadir, perdón que no me aguante, yo creo que eso también hace parte del estilo de Sowell, que llama Controversial Essays. Es más, hay como 4 libros que llaman Controversial Essays, que son columnas fulminantes, llenas de verdad. A veces uno mismo se ofende y uno dice, venga, qué idea tan difícil, pero uno la piensa y uno dice, sí, tiene pues una lógica muy sólida, pese a que puede no gustarme una premisa, pero uno dice, no sé, no estoy tan seguro cómo acabar con esa premisa. Pero bueno, en una de estas frases para pues, volver con Jenner, es que él decía que la discriminación, porque él pues, es un afroamericano que nació en un barrio pobre, que todo lo que sea, y pues es alguien que se opone a las cuotas, es alguien que se opone a las intenciones de las personas que dicen ayudar a los negros y demás. Y una de las cosas que él dice es que la competencia es un gran removedor de racismo y de este tipo de cosas. Y la pregunta que él hace es, ¿ustedes qué tanto éxito creen que tendría un dueño de un equipo de baloncesto racista? Difícil. Entonces yo creo que por ahí se parece mucho a lo que está diciendo Andrés Jenner. Básicamente porque Sowell, pues él siendo negro, se opone completamente a todas las medidas que buscan darle un privilegio a los negros por sobre otra raza, solamente por el hecho de ser negro. Vale decir, él no cae en la política del victimismo.
María, me parece que hay alguien de los asistentes que tiene la mano levantada. Cerramos con el panel y empezamos con las preguntas y respuestas, si les parece bien. Sí, yo creo que sí. De todas maneras, un minuto como para que cada uno saque alguna conclusión. Primero agradecerles, me gusta cada vez más Sowell, así que voy a empezar a meterme mucho más en sus libros. Les pido sí que todos los libros que quieran recomendar de él, si lo pueden poner en el chat para que la gente sepa cuáles son los libros que ustedes recomiendan. Y desde ya encontré unos cuantos paralelismos con Ayn Rand. Creo que, como bien dijiste vos, Ayn Rand desde la filosofía, es desde la economía, pero llegan básicamente a las mismas conclusiones, mirando la realidad, mirando los datos, y no haciendo abstracciones de principios que poco tienen que ver con la realidad en que vivimos. Acá ya tenemos varias preguntas, tengo una mano levantada hace mucho tiempo de Santiago, así que le voy a permitir que se desmutee para que haga su primera pregunta. Adelante. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, Santiago, sí. Bien, ¿qué tal? Buenas noches a todos, buenas tardes. Ahí vi que es de día en algunos lugares. Bueno, agradecerle a los que expusieron sobre Thomas Sowell. Yo la verdad no lo conocía mucho, salvo en algunos videoclips de YouTube y en el programa de Milton Friedman, que hablaba justamente sobre la educación. Él era uno de los que estaba debatiendo ahí a favor de la libre educación. Básicamente yo tengo una pregunta para los exponentes. Por lo que estaba escuchando, a mí me da la sensación de que Thomas Sowell hace una defensa del capitalismo que, si bien tiene muchas coincidencias con Ayn Rand, yo creo que él lo toma mucho más desde el foco utilitarista. Me parece, no sé, escucho decir, o sea, los escuchaba a ustedes que decían, bueno, el intervencionismo no funciona, el libre mercado funciona mejor, lo corrige mejor, lo resuelve mejor. No sé si es una sensación que yo tengo, la verdad no conozco, como ustedes dijeron, o sea, él es un economista, no creo que haya, digamos, escrito algo sobre alguna base filosófica, pero me queda esa sensación de que él era un utilitarista, defendía el capitalismo en base al utilitarismo, o sea, el libre mercado funciona mejor que el intervencionismo. Si fuese lo contrario, él estaría defendiendo el intervencionismo. Pero él, bueno, obviamente demuestra con sus hechos, con los datos, con sus fácticos, digamos, que él dice, no, el libre mercado está funcionando mejor, evidentemente, entonces yo tengo que defender el libre mercado. Pero por una cuestión utilitarista, no por una cuestión filosófica ni que sea moralmente superior. No sé si... Sí, no. Muchas gracias. Si puedo responder yo. Sí, dale, Martín, dale. Yo creo que sí. Yo creo, hay una parte de Sowell con la que yo, pues, o me identifico o me quisiera identificar en mi labor como economista metido, pues, en los debates del día a día en Colombia, de, pues, cada reforma de impuestos, de pensiones, de salud, de lo que sea. Y es que Thomas Sowell es defiende la libertad per se, y él la defiende en muy poco tiempo. Yo creo que en eso es más extensa y más interesante y más, tal vez, Ayn Rand. Entonces, así es como ustedes pueden sacar muchas frases de Thomas Sowell. Entonces, Thomas Sowell, por ejemplo, las que decía María, Thomas Sowell dice, venga, ¿cómo así que le estamos quitando al que se lo ganó y se lo estamos dando al que no se lo quiere ganar? Él decía una de ¿cómo así que es egoísta? Hasta me acuerdo muy bien, ¿cómo así que es egoísta uno no querer darle a otro? ¿Cómo así que es egoísta uno querer quedarse con su propia plata, pero no es egoísta uno querer la plata del otro? Entonces él hace esa defensa. Al igual diría yo que yo lo hago en buena medida, pero la hacemos muy corta. Eso no es como lo que nosotros nos gastamos la mayoría del tiempo. Nosotros, tanto Sowell como Sowell lo hace, yo lo intento hacer más o menos bien, más o menos mal, es, venga, tomémonos la idea que dice el progresista, pongamos el ejemplo de Raza, que es el más controversial, y pongamos la idea en que lo que necesitamos para mejorar la vida de las personas, en Estados Unidos dicen que necesitan es meter a negros a Harvard así no estén cualificados. En Colombia lo que dicen es no, propiedad privada no, propiedad colectiva, porque eso es ancestral y eso es muy bueno. Y eso va a ser bueno para todos. Entonces nosotros decimos, eso es equivocado, eso es inmoral, pero fuera de eso, eso ni siquiera cumple con sus propios objetivos. Yo creo que el debate es ese. Es decir, sí, está equivocado, pero así usted esté equivocado, sus números no le suman, sus consecuencias no son las que usted espera. Entonces yo sería, pues obviamente hay debate, no sé si todos estén de acuerdo con esto, pero yo diría que Sowell bastantes veces lo hace explícito diciendo, esto es lo correcto, esto es lo que es,
Sí. Pero venga, le digo por qué fuera de lo que es las consecuencias son buenas. Entonces yo diría, efectivamente, su buena cantidad de argumentos son utilitaristas. Él dice, el feminismo que piensa estas cosas tiene estas consecuencias. Sí. Y él al final dirá, por eso es que es tan importante y por eso es que lo correcto es pensar en que todos somos iguales, porque esa es una filosofía de vida correcta y Sí. en general va a tener mejores resultados que creer que otras cosas. Entonces yo trataré de argumentar que es por principio, pero obviamente la mayoría de los argumentos que hacen, creo que casi todos sus libros son utilitaristas. Si puedo agregar ahí, si yo no conozco a Thomas Sowell como conozco a Ayn Rand, por supuesto, pero yo creo que de alguna manera la moral de Sowell está implícita, ¿no? De alguna manera cuando dice esto es lo correcto, ¿no? Quizás no le pone tanto énfasis, pero de alguna manera su visión, su sense of life, como lo llamaría Ayn Rand, está bastante implícito. Al mismo tiempo, no es que Ayn Rand estuviera no de acuerdo en ver la realidad. Justamente Ayn Rand decía, tenemos que ver la realidad para darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Lo moral es lo práctico, si no tiene que haber una contradicción entre una cosa y la otra. La moralidad nos tiene que ayudar justamente para vivir una mejor vida, para vivir una mejor vida individualmente y en sociedad. Entonces ese también es un tema importante y bueno, quizás justamente sean un muy buen complemento. Acá hay otra pregunta, a ver. Miguel pregunta, ¿cómo hacemos hacia adelante para hacer conocer estos conceptos, pero en un vehículo sencillo y que tenga impacto en personas que no tienen una curiosidad por ingresar en lecturas como con estos autores? Yo tengo algunas respuestas. Bueno, nosotros Adelante. ya lo hacemos. Nosotros ya lo hacemos. De hecho, esta idea de este webinar surgió por algo que yo le comentaba a María, que ya estábamos haciendo en Twitter con un economista de Medellín. Todos los miércoles nosotros nos unimos en la nueva herramienta de Twitter que es Spaces y hacemos mini clases de economía, cápsulas de economía con este libro Basic Economics de Thomas Sowell. Las hacemos, yo me apoyo con un economista y parto yo haciendo la cápsula justamente para mostrar a la gente que yo, que no soy economista o cualquiera que no es economista puede entender de economía perfectamente gracias a este libro, porque es un libro muy sencillo de entender, es muy fácil, está muy escrito con una sencillez. En Colombia hay un grupo de mujeres que se han posicionado en Twitter, han dado su batalla por las ideas de la libertad y la están dando, que se llaman las opinadoras, y ellas nos ceden este espacio al economista y a mí, porque tienen muchísimo arrastre, se conectan muchísimas personas, o sea, ayer había 150 personas conectadas escuchándonos hablar de economía, créanme que eso es muchísimo, porque ustedes saben que eso no es precisamente un tema, y ahí perdón Martín y Jenner, pero pues no es precisamente un tema que digamos, si no lo explicas fácil y te pones muy denso, se duerme y se va. Entonces nosotros lo que hacemos es bajarlo, hacerlo muy sencillito, y esa es una manera en la que estamos intentando hacer lo que la persona que preguntó nos dice, es llevar ciertas ideas, no cualquier idea, las ideas que tienen que ver con el libre mercado, con la libertad, a través de la explicación de este librito. Yo explico una capsulita y el economista la aterriza. Y queremos que ese tipo de iniciativas sigan avanzando. Queremos llevarlas más, queremos ver en dónde más nos podemos, qué más espacios nos podemos mover. Pero ¿saben qué les quiero decir? El mejor espacio es el boca a boca. Yo intento de que cuando las conversaciones surgen con mi equipo de trabajo, con la gente de mi entorno, tengan un poco, si surge el tema, tengan este contenido, porque creo que ahí uno mueve muchísimo. A nosotros, después de estos spaces que hemos hecho con temas de economía básica, nos han escrito para agradecernos, porque han entendido muchas cosas y han desmontado muchos mitos. El mito del subsidio, del asistencialismo, de que todo se resuelve a golpe de subsidio, de que ese subsidio sale la plata de la nada. O sea, como dice Martín, están usando la plata del otro, es moralmente válido meterle la mano en el bolsillo a otro, pero nadie sabe, hay gente que ni siquiera entiende que eso está pasando. Entonces, esa es una instancia donde nosotros lo estamos haciendo y pues quisimos traer un poquito de eso acá al webinar, pero la verdad es que queremos también ampliarlo y queremos hacer muchas más cosas. En el caso de Martín es un columnista muy leído en Colombia, muy leído. Así que él es un difusor, pero tremendo de este tipo de ideas. Y pues Jenner es el que maneja la página en Twitter de las frases de citas de Thomas Sowell en español.
Y esa es una página que tiene un Twitter que tiene muchísimo, una cuenta que tiene muchísimos seguidores, que también es la más es un grande amplificador. de Soul en español, me Es la corregirás. más grande de software en español, la más seguida. Ustedes la siguen y siempre van a ver retweets y comentarios porque son las citas de software como las que acaba de leer María. Cada uno de nosotros en esta medida estamos siendo amplificadores y los invitamos a ustedes también a ser amplificadores en su entorno, porque creo que todos coincidimos acá en que no somos ni los dueños de la verdad ni estamos proponiendo la salvación del mundo, pero sin duda estamos defendiendo unas ideas que son mucho más aplicables y que ese objetivo moral del bien común o ese objetivo moral de ayudar, de hacerle más feliz la vida a la comunidad, al entorno, a la humanidad, sin duda se logra con estas ideas que son las que aplicadamente se ha demostrado funcionar. Ahí agrego algo, ¿no? Porque Daniel hace una pregunta acá que es interesante, pues estamos hablando de moralidad y demás, y si poco si el objetivo. Ayn Rand siempre decía, Dios salve al capitalismo de sus propios defensores, porque decía que muchos de los que somos pro libertad usamos argumentos colectivistas, decimos, bueno, el capitalismo es bueno porque salva a todo el mundo, porque genera el bien común. Y ella lo que dice eso, es cierto que eso ocurre, pero eso es una consecuencia, es decir, la manera de defender el capitalismo es porque es el único sistema coherente con la naturaleza del ser humano. Si el ser humano quiere sobrevivir como ser humano, necesita pensar, necesita producir, y por eso tenemos que garantizarles en una sociedad justamente el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad y el derecho a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Y acá Daniel hace una pregunta que está dirigida a vos, Laura, que me parece que tiene que ver un poco con esto, es, no sé si entiendo del todo la pregunta, pero vamos a tratar de comprenderla entre todos. Las decisiones de mercado no deben implicar una moralidad. Estoy de acuerdo con que la mirada al mercado debe ser desapasionada, como dice Sowell, pero no sé si necesariamente eso implica que no haya detrás una moralidad. Esta sería el interés propio egoísta del que habló Rand sobre moralidad, que por el contrario de las pasiones o idealismo fuera de los hechos, es un proceso de pensamiento o marco de referencia de adecuación a estos últimos. Me maría hasta acá, Daniel, y los principios y partir desde ahí. Creo que a lo que se refiere, bueno, en el mercado se ven las decisiones que cada uno toma, ¿no? Lo que uno valora por su vida y no, pero eso no implica que necesariamente no haya una moral detrás de las personas que intervienen en el mercado. Claro. Cuando yo me refería a eso, lo que pasa es que es un poco lo que, en línea con lo que comentaba Martín, la primera frase que comentó Martín, que es el desapasionamiento. No estamos diciendo que en Sowell no subyace una moralidad, de hecho María lo dijo. No solo subyace, sino que él en sus libros en algunos aspectos lo dice. Por ejemplo, en Economía Básica él dice la honestidad relaciona la honestidad con la moral. Y un aspecto moral fundamental es la honestidad. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que él dice es, no es inmoral, o sea, no tiene una componente de moralidad el hecho, por ejemplo, de que se defienda la propiedad privada. No es inmoral defender la propiedad privada. A eso me refería, o sea, que lo que normalmente se le atribuyen aspectos inmorales, él dice, esto no es inmoral, mírelo con desapasionamiento. Vámonos a la educación, que es un tema que él trató muchísimo. No es inmoral que cada quien tenga la libertad de elegir dónde educarse, dónde estudiar, y que no le impongan a golpe de escuela pública, por ejemplo, estoy inventando. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que él no vio inmoralidad o no ve inmoralidad, que creo que pasa lo mismo con Rand, en ciertas decisiones que lamentablemente, o en ciertas ideas que lamentablemente se tornan inmorales. Yo siempre doy este ejemplo. Cuando yo digo, yo, Laura García, a título personal, digo, la educación a mí no me parece que debe ser establecida como un derecho. A mí me caen, pero así, lo peor que me han dicho, lo más bajito que me han dicho es facha. Porque claro, es que cómo se le ocurre decir que usted cómo hablar de que la educación no es un derecho, la educación es un derecho y el Estado lo tiene que garantizar y de calidad buena más encima. O sea, le están pidiendo al Estado que la garantice y además que sea de buena calidad. Hombre, es que yo tuve mi experiencia con la educación pública, gratuita y de calidad. Y lo único que tenía era que era pública y gratuita, de calidad. Entonces, es eso, pero no estoy queriendo decir que es que no haya o no subyazca un tema o unas ideas morales en los Sowell, no. Yo creo que Ayn Rand, y para ir un poco completar la pregunta que haces, iría más allá, diría, es
y al revés, es inmoral decir que la educación es un derecho para todos, y no pensar que ella decidiría, un derecho no puede, para satisfacerse, violar otro derecho, el derecho a la propiedad, no puede ser un derecho. Ella lo pondría del otro lado, es moral que cada uno haga con su propiedad lo que desea y que busque su propia felicidad, y es inmoral decidir que yo voy a sacarle la plata a los demás para decidir yo, porque soy más inteligente que todos los demás, que hacer. Así que ella creo que lo pondría en términos morales, lo que pasa es que lo pondría en términos morales bastante contradictorios con la visión de moralidad que se tiene actualmente. No sé si alguien quiere agregar algo. Adelante, Martín. Yo diría para completar eso de manera muy rápida, es que Thomas Sowell se toma eso muy en serio. Entonces él dice, listo, por ejemplo, el derecho al aire no existe. O sea, existe el derecho al aire limpio, existe una cantidad de partículas en el aire que se pueden remover a distintos costos. ¿Cuál es el costo que usted está dispuesto a pagar sacrificándolo en otro tipo de cosas? Ahora, hay una parte que yo creo que yo, digamos, defendería a Sowell, si es que acaso ese es mi papel, pero yo defendería a Sowell en la siguiente parte. Entonces, él que critica mucho y tira muy duro, que la gente diga, no, hay que cobrarle, esto es una cosa que está pasando en este momento en Colombia, tenemos la tasa de impuestos a las empresas más alta de la OCDE, de la OCDE, y la quieren subir del 30 al 35. Entonces la gente dice, no, eso es lo moralmente correcto. Obviamente Sowell pues no comenta de casos de Colombia, pero Sowell diría algo, estoy seguro así, él diría, moral cobrárselos a las empresas, ¿por qué? Porque veamos los hechos. Entonces esa parte es la que él dice, saquemos la moral, o sea, usted no es moralmente superior porque esto. Miremos cuáles son las consecuencias. Entonces es moral porque en los impuestos a las empresas miremos los números. Entonces aumentan precios, bajan salarios, a los proveedores le pagan menos y los dueños de los negocios que se han arriesgado ganan menos. Entendiendo eso, ¿es moral o no es moral? Y ahí él sí hace el argumento deontológico, el argumento filosófico, de decir, esto es inmoral. No es que produzca malas cosas solamente, sino que es inmoral, pero entendiendo las implicaciones exactas. Entonces él dice, metámosle moral cuando entendamos la economía. En la economía la hacemos dispassionate, sin pasiones, sin creer que los impuestos a las empresas son moralmente superiores, digamos. Ok. Gracias, Martín. Nos queda una pregunta y después les voy a dar un minuto para que cada uno, si quiere hacer un cierre y quiere recomendarles al público o determinadas lecturas o cosas particulares para hacer para seguir a Sowell. Melina pregunta, tengo una pregunta respecto al monopolio artificial. ¿Podría ser ejemplo el que una empresa grande avale la suba de impuestos y el aumento de regulaciones como en Estados Unidos, que muchos votaron a Biden? ¿Sowell dice algo sobre esto? Me parece peligroso en especial cuando los demás se dejan llevar por el discurso de lo pagarán los ricos. Uy. ¿Puedo responderla yo sí, dale. Brevemente? Sowell lo trata mucho en diferentes capítulos, porque esa parte yo creo que se parece mucho a Ayn Rand. Hay otro economista que yo sigo mucho, que creo que inclusive estaban en la portada, pues, o en la presentación, que se llama Steven Landsburg. Y Steven Landsburg es más loco, no es un economista mucho más aplicado, más matemático. Para los que les gusta ese tipo de lecturas, pues maravilloso, pero Sowell tiene una cosa, y es que él critica el colectivismo así no sea necesariamente estatal. Esto de Conflict of Visions, esto de Visions of the Anointed, él critica la inteligencia te puede trabajar en universidades privadas, puede ser un presidente de una empresa multinacional que tiene una visión en la que el presidente mira su propia tabla de Excel y él dice, yo puedo subir ingresos, no sé, sueldos sin que pase mayor cosa, porque pues la productividad les da, pero si yo subo veámoslo en Estados Unidos, yo soy Amazon y subo el salario yo, pues le pago mejor a mis trabajadores, pero si también obligo a que mis competidores en Alabama o en Arkansas suban el salario y sean poco competitivos, pues yo gano por dos lados. Eso es algo que, sí, Landsburg, que es un economista mucho más matemático, criticaría, pero por los lados, esto es algo que Thomas Sowell critica por principio. Entonces, él es mucho más metido en eso, y en eso yo creo que se parece más a Ayn Rand que otro tipo de economistas que yo leo. Sí. Sí, porque además él también eso lo considera, creo, Martín, corrupción. O sea, de frente lo relaciona con la corrupción, y eso definitivamente dice que es inmoral. Perfecto. Efectivamente.
Bueno, les voy a dejar, ya llegamos a la 1:30, les dejo 1 minuto cada uno para que haga un cierre. No sé, Jenner, si quieres empezar tú o quien quiere Sí, empezar. dale. Creo que necesita el micrófono otra vez. A ver, Andrés, ask to unmute, ok, se me siguen muteando. Ahí está. A ver, quiero terminar con la última página del libro de Discrimination and Disparities de Thomas Sowell, que yo creo que aborda un tema muy relevante hoy en día, que se da en todas las culturas. Esto que hemos hablado de los crímenes que se han cometido en el pasado, haya sido esclavitud, genocidios, y ese tipo de cosas, de crímenes que se cometieron a gran escala. Sowell tiene un mensaje que me pareció muy importante y él lo resume en una línea de que ya es muy tarde para culpar, para reparar o inclusive vengar, y que lo único que podemos hacer es aprender de esos errores que se cometieron. De que si seguimos en este ciclo de querer hablar hoy en día como de reparaciones de cosas que se cometieron hace 400 años o más, no estamos caminando hacia adelante, sino que estamos entrando en un ciclo que en resumen no va a terminar bien. Y que el mensaje en sí es de nuevo como que, venga, no se trata de olvidar, se trata de aprender y de seguir adelante. Obviamente, si existe alguien que deba pagar por algo que hizo, deba hacerlo, pero no sirve de nada que personas que no sufrieron lo que sufrieron sus antepasados y personas que no son culpables de lo que hicieron sus antepasados entren de nuevo en conflicto y se estanquen cuando hoy en día se tiene, sobre todo en el mundo occidental, la suficiente libertad y oportunidades para salir adelante. Me pareció muy revelador esa parte del libro y a pesar de que el libro lo escribió hace, no sé, fueron de pronto 4 años, Sí. creo que se adelantó un poquito a lo que ya hoy en día estamos viendo en respecto a ese tema. Yo cierro con eso. Es interesante y acá ya tenemos un hater, muchachos, sí, libertad, no les gusta lo que estamos hablando, váyanse, pero no tienen por qué meterse en propiedad privada en el cual no son bienvenidos. Así que aquellos que se metieron, David, por favor, ¿sabes a dónde podés irte? Al mismo lugar que estás mandando vos. Perdón, pero ya nos ha pasado en varias ocasiones que la gente se mete simplemente, y la verdad simplemente dan pena. Me gustó mucho lo que dijiste, me gusta mucho esa conclusión, me hace acordar un poco a Ayn Rand cuando habla del pecado original, ¿no? Que de alguna manera todos seguimos siendo pecadores por algo que cometieron gente que nunca conocimos, digamos, si vamos a Adán y a Eva, digamos, para poner un ejemplo, pero es un poco esto, ¿no? ¿Por qué hacerle pagar culpas a gente que no cometió, no estuvo en la época de la esclavitud, no tuvo esclavos, no cometió ningún crimen? ¿Por qué hacerlos pagar deudas simplemente por pertenecer al mismo grupo o a la misma raza o tener el mismo color de piel, digamos, de aquellos que en algún momento lo hicieron? Así que me parece una muy buena conclusión como para finalizar. Martín o Laura, no sé quién quiere seguir. Yo voy y terminamos. Dale, Martín. Con Laura, que es la mejor. No, a mí me parece, o yo diría que hay una cosa muy, muy, muy chévere de todo esto. En Argentina van creo que más avanzados, pero en Colombia estamos llegando a un punto, eso yo lo comento mucho con Jenner, en que para ellos lo más importante al inicio era ignorarnos, ¿cierto? Eso era marginal. Ahora ellos han renunciado a eso y pues yo creo que esto que acaba de pasar es evidencia de ello. Yo creo que es una muy buena noticia. El constante, por ejemplo, matoneo o ridiculización o malrepresentación, por ejemplo, de académicos colombianos hacia el liberalismo, yo creo que es un paso muy adelante en unas ideas que ellos no soportan. Y es muy interesante porque yo a veces les molesto y lo digo pues cuando ya, digamos que la discusión racional, que yo creo que debe ser siempre la primera opción, ya no es posible. Yo les digo, oiga, sí, qué horrible qué peligro, qué miedo tanta libertad, ¿qué vamos a hacer con tanta libertad? Es decir, ¿cómo así que una persona va a poder ir al supermercado y escoger la naranja que más le gusta? Eso es peligrosísimo, pero yo lo terminaría ahí. El análisis detallado de Thomas Sowell, de tomarse las ideas muy en serio,
de saber qué ideas controversiales defender, porque él no es controversial solamente por ser controversial, él no es un provocador por ser provocador, él encuentra ideas correctas que no le gustan a un grupo de gente y las argumenta súper bien. Si las argumentara mal, lo ignorarían, como yo creo que intentaron mucho aquí en Colombia y estoy seguro que también en Argentina. Ahora no lo hacen. Y yo creo que eso habla muy bien de lo que hemos hecho. Exacto, gracias Martín. Laura. Bueno, antes que todo agradecer de nuevo la instancia para poder estar en este webinar presentando aquí un poquito acerca de esa pasión que es leer a Thomas Sowell y dejar los invitados a todos a leerlo. A mí la verdad es que me cambió la vida, yo lo debo decir así, siempre lo digo constantemente, estoy haciendo alabanza de Sowell en Twitter y en todas las redes sociales y con quien todos los que me conocen saben que lo amo profundamente y lo respeto profundamente porque sus libros tienen una característica y es que son para cualquiera, insisto, para el no especialista. Y eso es muy necesario el día de hoy porque, y con Martín ya lo hemos hablado antes, y él también es un champion de esa defensa, de que hay que llegar a lo que se llama gente de a pie. O sea, hay que llegar al que, como uno, no es especialista, pero tiene curiosidad, quiere aprender, y una vez aprende, pues se le abre un mundo, y como dice Martín, ¿qué vamos a hacer con tanta libertad? Yo me quiero quedar con esa frase de Sowell, con esa palabra de Sowell, facts, hechos. Creo que lo que él me enseñó a mí y lo que yo aprendí fue enfrentarme a los hechos, aunque no nos gusten. De repente, él en los libros en los que sí pone tablitas y pone comparativas, uno lee cosas que a uno no le gustan y que a uno le cuesta aceptar. Cuando él hace, por ejemplo, trabaja con estos temas de raza, como ese libro que está leyendo o que tiene ahí todo subrayado en género, uno en algunos aspectos puede sentirse hasta chocado, pero son los facts, son los hechos. Entonces él dice, el duro no soy yo, la dura es la vida. Sí, es así. Él los está enfrentando a los hechos y creo que ese golpe de leerlo a él y enfrentarse constantemente a los hechos, lo que hace es que a uno lo vuelve pues cuerito duro y uno ya empieza a entender la vida desde la racionalidad. En este caso empieza a entender la economía desde la racionalidad y no desde el sentimiento o desde lo falsamente moral. Entonces yo por eso siempre invito a leerlo, porque es que como es tan grato leerlo, es tan sencillo de leer, explica tan bien, pues uno se va dando los golpes, pero hasta se los va dando con gusto y termina aprendiendo y termina enriqueciéndose. Y la libertad, bueno, la libertad todos la damos por sentada. Yo vivo en Chile actualmente, yo soy colombiana, pero vivo hace casi 20 años en Chile y durante casi 20 años di la libertad por sentada. Y creo que los que más o menos han visto noticias y han leído lo que está pasando en Chile, pues ya vamos en un cambio de constitución. Entonces, la libertad uno la da por sentada hasta que la empieza a perder, hasta que la ve amenazada. Y creo que leer a Sowell es darse cuenta de por qué es tan importante defender la libertad desde todos los puntos de vista. Yo leo a Rand para entender la libertad desde un punto de vista filosófico, pero leo a Sowell para entender economía y poder defender la libertad desde la economía. Así que eso, los dejo invitadísimos a leerlo porque espero que a ustedes también los entusiasme y les haga tanto sentido como a mí o como a nosotros. Y de nuevo, muchas gracias, María. Parece una muy buena combinación tener un libro de Rand y de Sowell al mismo tiempo, sí. Ir comprendiendo la economía por un lado y los hechos económicos, al mismo tiempo los argumentos filosóficos que proporciona Ayn Rand. Así que para mí fue sumamente iluminador, me dieron muchas más ganas ya he leído algo, pero de leer mucho más Sowell y completar, digamos, mi educación económica, que es bastante limitada. Así que quiero agradecerles enormemente Laura, Jenner y Martín por este gran webinario. Creo que lo podemos repetir más adelante. Tuvimos mucha gente acá que les encantó, otros que simplemente en vez de argumentos dicen porquerías, no hace falta ni darles atención. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante esta hora y media. Y nuevamente, muchas gracias por Ayn Rand, por Sowell, y también por una Cuba libre en este momento que tanto lo necesitan. Así que les mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Placer. Gracias.